bienvenida a Jorge Elbaum, periodista. ¿Cómo te va? Lucas te saluda. Hola Lucas, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu atención, Jorge. Bueno, mañana se van a cumplir 10 años del suicidio del fiscal Nisman. ¿Qué apunte harías? Porque se van a estar titulando muchas cosas, sobre todo para algunos medios, el asesinato nunca probado de Nisman. Sí, en realidad, desde un punto de vista, si se quiere, jurídico, para que haya un asesinato, tiene que haber un asesino y en nuestro orden jurídico, además penal, tiene que haber un juicio en el cual dicho asesino hipotético tenga derecho a la defensa y un abogado a cargo. No hay ningún acusado por el asesinato, hay un partícipe necesario, Lagomarsino, de un asesino que no existe, con lo cual estamos frente a un galimatías doble. Uno técnico, que tiene que ver con cómo construir desde hace 10 años un mártir de la derecha argentina que rindió unos frutos enormes porque permitió, sin duda, de que ese suicidio avalase el triunfo de Macri a fines del 2015 y el dominó, si se quiere, de ofensiva mediático-política que sigue hasta el día de hoy, lo vemos en la etapa de Clarín, que hoy publican un diccionario de la muerte de Nisman. Yo escribí en el año 2016 un libro que se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, donde le doy contexto a ese suicidio y más allá de poner en evidencia la fantasmagoría, la invención ficcional destinada a criminalizar a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo, al movimiento nacional y popular, exhibo los vínculos internacionales de esa operación que tienen indudablemente articulaciones con los fondos buitre y con la derecha israelí. Me gustaría, Jorge, que repasemos los hechos de aquel enero del 2015, porque Nisman hace una denuncia muy fuerte contra Cristina Fernández de Kirchner de encubrimiento en la causa AMIA, hablando del memorándum, una causa bueno, que ha sido investigada, se ha hablado mucho, porque eran un corte y pegue de recortes periodísticos, pero a la vez él viaja a Europa donde estaba su exmujer, Arroyo Salgado, con las hijas. Bueno, hay varios libros, vos recién comentabas uno, está el del pájaro Salinas, está también el de Dugan, que da cuenta de los detalles de lo que fue ese domingo trágico para el fiscal Nisman, que recordemos tenía que ir el 19 de enero al Congreso de la Nación a dar cuenta de esa denuncia contra la que era en ese entonces presidente de la Nación. A ver, lo que pasó ahí realmente es que quien operaba a Nisman era Antonio Stiuso. Antonio Stiuso era el jefe de contrainteligencia en aquel momento de la AFI. Un mes antes, un mes y pico antes del suicidio de Natalio Alberto Nisman, Stiuso es despedido por quien había asumido como director de la AFI, que era Oscar Parrilli. En esa oportunidad, en esas vacaciones, efectivamente, Nisman estaba en Europa, no exactamente con Arroyo Salgado, estaban separados, estaban viajando, digamos, derroteros diferentes y habían quedado en juntarse en Madrid para que la hija mayor de Nisman fuese, eh, digamos, entregada, siendo menor de edad, tenía 15 años en ese momento, a la actual jueza del juzgado número uno de San Isidro, Arroyo Salgado. Nisman vuelve apresurado, seguramente, hipótesis, no hay dato fidedigno, pero por alguna convocatoria de que ya estaba claro que iba a ser despedido por sus vínculos con Estiuso de la fiscalía llamada AMIA, en la cual manejaba ingentes
monumentos de dinero, digamos, ¿no? O si se quiere, una cantidad de dinero muy impresionante que tenía esa fiscalía a cargo, que pretendía efectivamente tratar de contribuir a esclarecer uno de los atentados, pero no el más grande de la historia argentina, porque el atentado más grande de la historia argentina es el bombardeo de Plaza de Mayo por parte de la aeronáutica y otros sectores de las Fuerzas Armadas Argentinas. En esa oportunidad deja sola a su hija en Madrid, vuelve apresurado y presenta efectivamente una denuncia contra el memorándum de entendimiento, memorándum que había sido aprobado por el Congreso de la Nación. Digo esto porque luego de que 7 jueces e incluso cámaras consideraran que no hay delito respecto al memorándum, hoy por hoy, gracias a las operaciones, insisto, mediático-jurídicos del lawfare doméstico encargado de perseguir a Cristina y a otros dirigentes populares, todavía no tiene fecha, pero está elevado a juicio oral y público el memorándum. En eso es esa causa promovida por el fiscal misma. Vuelve, hace la denuncia y hay un dato clave desde mi punto de vista y que es que él anuncia que va a ir al Congreso a mostrar las pruebas que tiene respecto a que efectivamente Irán reconoce haber sido responsable del atentado en el marco de contar con 40 horas de grabación que se compromete a hacerlas públicas a la brevedad. Esas 40 horas de grabación no aparecieron nunca, ni siquiera después de la muerte del fiscal, pero ponen blanco sobre negro el hecho de que este había sido un compromiso elevado por Antonio Stiuso a Nisman, una más de las operaciones hechas por Stiuso que manejaba a Piacere al propio Nisman. Nisman llega a la Argentina, hace la presentación efectivamente que inmediatamente toma el juez Rafecas y posteriormente considera que no hay delito, y va a la televisión a 2 voces. En aquel momento no estaban los 2 conductores presentes, estaba uno solo, dice lo de las 40 horas, dice que eso fue el miércoles anterior a la madrugada del domingo en la cual él se suicida, y dice que va a llevar todas esas pruebas. Sale de ahí, lo acompañan Patricia Bullrich al canal TN en aquel momento y Laura Alonso, y vuelve a su casa y empieza desesperadamente a intentar comunicarse con Antonio Stiuso a los 2 teléfonos que tenía, y Stiuso no le contesta. Llama incluso a colaboradores de Stiuso y le dicen que no saben nada, hasta que el viernes, un día y medio anterior a su suicidio, él se encuentra muy cerca de su casa en Puerto Madero con un asistente en un bar, con un asistente de Stiuso, y le pide por favor que le haga llegar esas 40 horas de grabación, que él tiene que ir la semana entrante al Congreso, se había comprometido, etcétera, y va, le había prometido, lo había engañado Patricia Bullrich diciéndole que iba a estar solo junto con la oposición, y como no manejaban esa comisión de Relaciones Exteriores, le termina diciendo que no iba a poder garantizarle que esté solo, que iba a estar el oficialismo en aquel momento y que le va a hacer las preguntas correspondientes. Cuando ve que no puede acceder a esas 40 horas, que además nunca existieron y probablemente fueron otra engañifa de Antonio Stiuso, un estafador de guante negro, empieza a tratar de buscar un arma. Se comunica primero con uno de sus custodios, lo hace subir a su departamento, le dice que está muy preocupado por la seguridad de sus hijas, que no estaban en Buenos Aires. Por otra parte, les miente a uno de esos custodios y le dice que necesita un arma. El custodio le dice no tiene, que no le puede dar, etcétera, etcétera. Al rato llama por teléfono a un subcomisario de la provincia de Buenos Aires, eh, muy vinculado a casos de corrupción, y le pide un arma,
nuevamente y este le dice que no puede porque está en Mar del Plata, que no se le puede alcanzar. Al tercero que le pide el arma es a Diego Lagomarsino, que comete el error de su vida probablemente, de ir a su casa el día sábado, si no me equivoco, Sí. Ujú. y le entrega el arma con el cual se suicida. No hay ninguna posibilidad fáctica, material, de que alguien haya podido entrar en ese departamento. El departamento estaba cerrado, eh, lo atestigua incluso la madre del fiscal y el cerrajero que fueron a buscar. El suicida está en el baño, impidiendo el ingreso, con su cabeza impidiendo el ingreso al propio baño, con lo cual es blanco sobre negro, digo, está clarísimo que se suicidó, que buscó desesperadamente un arma, que se sentía de alguna manera que no iba a poder dar respuesta, y como yo lo conocí bastante a Nisman, quiero decir, no es que, más allá del aspecto de los datos, yo tuve vínculo con él durante años, lo conocí personalmente. Nisman siempre fue un chanta, un mentiroso, que para todos los años, incluso con quienes lo veíamos, decía, bueno, este año tengo que inventar algo, etcétera, etcétera, para julio, para el 18 de julio, para que en realidad vean que estoy trabajando. Y en realidad se dedicaba, utilizaba los dineros públicos para aspectos personales, para emplear gente para su entorno, como lo hizo, por supuesto, también con Diego Lomarcino, que lo confiesa después. Y de esa manera se lograba contar con dinero que incluso apareció ex post en Uruguay, con la compra de terrenos en una cuenta en el Merrill Lynch en Nueva York, y una cuenta que Adelson, un importante empresario de los fondos buitres de Estados Unidos, vinculado a un diario de Israel, le depositó en Colonia, cosa que como exclusiva comenté en abril del año 2016, con pagos sistemáticos de $14.000, de $13.000 por mes durante un año. Jorge, con respecto a Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, me gustaría que detalles más ese rol, porque me acuerdo haberlo hablado también con Estela Caloni, un artículo que salió en Gráfica, que publicó Gabriel Fernández. Bullrich fue una de las últimas que habló con Nisman, contenido de una charla que no se supo. Quizá Nisman le dijo, posterguemos lo de mañana porque no tengo lo que me había ofrecido Estiuso. Contame de eso y si podemos hablar de inducción al suicidio, que sí es una figura, ¿no?, de la que se habló en su momento. Sí, yo, por supuesto, nadie está ni estuvo en la cabeza de un personaje borderline como narcisista como Nisman. Eh, la última persona probablemente con la que interactuó fue un periodista en aquel momento de Infobae, y también mandó una recordada foto a Waldo Wolf. Todos personajes comprometidos y complotados en el debilitamiento en aquel momento, el oficialismo, y la destrucción del movimiento popular, básicamente porque el tema de fondo es el poder económico en nuestro país, y en el caso hipotético de haber continuado el proyecto, ahora tenemos que ser justos con nosotros mismos, que en mi caso, por ejemplo, que voté a Scioli en aquella oportunidad, pero lo que se esperaba era una potencial profundización del modelo 50 y 50, 50-50, que había promovido Cristina Fernández de Kirchner, que implicaba nada más y nada menos en el 2014 que el 50% de la riqueza en Argentina estaba en manos de los trabajadores y el otro 50% en manos de capital. Eso era insoportable para las oligarquías argentinas acostumbradas a rendimientos y beneficios exorbitantes respecto a otras clases capitalistas similares en el resto del mundo. Entonces se quiso evitar eso. Obviamente que vemos
a Waldo Wolf, hoy ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a Patricia Bullrich, etc. Todos las viudas de Nisman ocupando lugares preeminentes porque han sido momentáneamente exitosos respecto a una operación política, jurídica y mediática que debilitó al movimiento popular y que lo llevó a una catarata de errores posteriores. Obviamente que el tema Nisman no fue el único, estaba enmarcado en aquel momento en la persecución de los fondos buitres. Nisman era un empleado de los fondos buitres, lo llegó a decir, se invisibiliza, pero lo llegó a decir acá, en Israel, un ex integrante de los servicios de inteligencia de Israel, en cámara, en uno de los programas de televisión más importantes de Israel, diciendo, sí, nosotros controlábamos a Nisman y le entregábamos documentos para que persiga a Cristina, y el último documento se lo entregué en Europa durante el viaje con su hija. Estamos frente a algo obvio, es como, si se quiere, podemos pensar en la historia argentina en el momento que algunos secuaces de Rivadavia se juntaron para planificar el asesinato de Dorrego. Bueno, es más o menos una situación así, y son los mismos además que en forma directa o indirecta impulsaron el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Así que hay una seguidilla que en realidad yo denominaría con una terminología que no está de moda, pero que me parece todavía interesante, que es lucha de clases. Acá hay un sector de la sociedad, una minoría, que está en guerra contra las mayorías y sobre todo contra los dirigentes de esa mayoría que pretenden la democratización de la economía, del poder y de la política. Y bueno, Nisman en ese marco es un alfil de todo ese proceso y estamos viendo a los ganadores momentáneos, insisto, momentáneos, de ese enfrentamiento social que tiene a la derecha argentina como protagonista. Jorge, gracias por el aporte. Un fuerte abrazo. No, por favor, eso a ustedes. Un fuerte abrazo. Allí pasaba Jorge Elbaum, periodista. Lo pueden leer en diferentes medios y escuchar en la AM 530.